Finalmente, para terminar el estándar 73, veremos las leyes fundamentales del franquismo. El Estado franquista no tenía constitución, no podía tenerla, porque para que haya una constitución tiene que haber un reconocimiento expreso de la soberanía nacional. Nada de eso se daba en el franquismo. Es decir, el régimen franquista no reconocía la democracia ni la soberanía nacional como una forma de organizarse. Lo que sí va a tener son varias leyes que dan una cierta coherencia al Estado que, bueno, va a surgir y se va a desarrollar de forma bastante espasmódica. Es decir, según vaya siendo la coyuntura internacional, el franquismo va a reaccionar creando una legislación ad hoc, una legislación para maquillarse, para camuflarse dentro de los países europeos. Y así, por ejemplo, en 1938, en pleno auge del fascismo, y para un poco atraer a los obreros a la causa franquista durante la Guerra Civil, se crea el Fuero del Trabajo, una copia, una imitación de la Carta del Lavoro de Mussolini, que pretende crear un sindicato vertical y pretende hacer que los trabajadores pues tengan algunos privilegios a costa de renunciar a su lucha por sus derechos. En 1942, cuando el bando de la Alemania nazi y la Italia fascista empieza a perder fuelle en los campos de batalla de Europa, Franco crea la Ley Constitutiva de Cortes de 1942. Reclama la figura medieval de las Cortes, intenta ponerlas al día, pero desde luego sin darles ninguna capacidad legal ni ninguna representación de soberanía nacional. Simplemente se representan en ellas pues a la falange, al ejército, a la iglesia, poderes fácticos que son premiados por su lealtad a Franco y que pretenden dar de cara al exterior una imagen de que en España hay un parlamento, cosa que no era real. En 1945, en esa política del maquillaje que la dictadura franquista va a hacer para que las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial olviden el pasado nazifascista de la ayuda que va a recibir Franco, se proclama el llamado Fuero de los Españoles. También se reclama jurídicamente una figura medieval, que es el fuero, que hemos visto como el fuero juzgo, pero que no está basado en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. Es más, se reconocen en el Fuero de los Españoles todos los derechos humanos, pero a continuación se suspenden sine die, es decir, nunca van a tener validez en la España de Franco. En 1945, para dar una especie de pátina de régimen democrático, se crea la ley de referéndum, en que el Estado pues va a someter a la aprobación de los ciudadanos algunas leyes, muy pocas, hay como unos 4 o 5 referéndums durante el franquismo en España, pero tampoco se les reconoce ninguna imparcialidad a las instituciones encargadas de velar de cómo se realizan estos referéndums, o referenda, que sería la palabra más precisa en latín. En 1947 se crea la ley de sucesión, porque uno de los grandes problemas que tiene el Estado franquista es definirse qué es, qué régimen político tiene, y se define como monarquía, pero sin ningún rey, con lo cual se condena a carlistas y a borbónicos, pero se les priva a la vez de que sus candidatos no puedan visitar España, y Franco queda como una especie de árbitro de estas tendencias, pero a la vez un árbitro con poder. Y se establece que la sucesión será a través de un monarca, de un rey, pero se dejan abiertas todas las posibilidades para no favorecer a un grupo o a otro, para tenerlos todos en vilo. En 1968 se crea la Ley de Principios del Movimiento Nacional, 1958, no 68, y en ella se proclama la Falange como el único vehículo de participación de la población en política, pero eso sí, una falange suavizada, donde se van eliminando las simbologías, saludos y lenguaje fascista, porque ya en Europa hacía 18 años que el falangismo, que el fascismo no estaba en boga, había sido borrado de la faz de Europa, y se le dota a la falange de una especie de monopolio sobre las principales instituciones del poder y órganos adyacentes, como por ejemplo la prensa del movimiento, la prensa del Estado, que bueno, le daba ciertos privilegios a los miembros de la falange a la hora de ser funcionarios o ser trabajadores para el Estado, pero donde no había ya tanta vehemencia ideológica, donde no había tanto radicalismo. Y finalmente, la ley más importante, porque supuso un ayornamiento, una actualización del franquismo, fue la Ley Orgánica del Estado de 1966,
en la que define a España como una democracia orgánica, intentando beber en las fuentes del filósofo José Ortega y Gasset, en la cual pretendidamente estaban representados los sectores de la población más cualificados a través del llamado tercio de los colegios oficiales y de los sindicatos. También se deja una cierta participación a través del llamado tercio familiar para que candidaturas dentro de la Falange se presenten y participen en la vida española, y se define como una monarquía que va a continuar en la figura, todavía no se sabe muy bien, pero todo parece indicar en ese momento, de don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que es nombrado príncipe de España, no príncipe de Asturias, porque la única legalidad y legitimidad que reconoce este régimen es la victoria en la guerra civil del 18 de julio de 1936. Aún así, Franco jugará la ambigüedad, y aunque su candidato siempre va a ser don Juan Carlos, va a alentar las posibilidades de carlistas y de otros miembros secundarios de la familia de Borbón, incluyendo el esposo de su nieta, de Carmen Franco, como posibles candidatos a un trono de una España post-franquista. La ley orgánica del Estado es la más moderna, bastante alambicada, bastante difícil de comprender para los no españoles y para los que no estaban acostumbrados al régimen franquista, pero igualmente prácticamente negaba el pan y la sal de la participación política al 80-90% de la población española, y desde luego no reconocía la pluralidad de la sociedad española.